En la cena de Navidad, mi abuelo preguntó por qué un extraño maneja la empresa que me dejó. Yo no sabía nada, no tengo dinero. Mi familia palideció y el silencio reinó hasta que llegó la policía. Me habían robado todo. En la cena de Navidad, mi abuelo golpeó la mesa con fuerza. Yo, Sofía Morales, una completa extraña al mando de la multimillonaria empresa de almacenamiento en frío y logística que él compró para mí, su nieta, me quedé helada con el tenedor a medio camino de la boca, con un trozo de pavó ensartado. Sus palabras cayeron como un trueno, silenciando toda la sala en un instante. La mesa había estado animada segundos antes, risas, el tintineo de las copas, el olor a pavó asado y galletas de jengibre llenando el aire. Mi abuelo Arturo acababa de regresar de un largo viaje de negocios y estaba sentado a la cabeza de la mesa. Entonces, de la nada, su palma se estrelló contra la madera, haciendo temblar cada copa de vino. Miró fijamente al otro lado de la mesa, su voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Por qué un extraño está dirigiendo la empresa de almacenamiento en frío y logística en Texas que compré y puse a nombre de Sofía hace 4 años? Lentamente, bajé el tenedor, dejando que mis ojos se abrieran en lo que parecía un shock total. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz temblorosa y confundida. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera tengo un solo dólar a mi nombre. ¿Cómo podría yo poseer una empresa? El silencio que siguió fue sofocante. Los nudillos de mi padre se pusieron blancos alrededor del cuchillo de trinchar. El rostro de mi madre perdió todo su color. Mi hermano menor y su esposa intercambiaron una rápida y nerviosa mirada. Nadie se atrevía a hablar. El abuelo se inclinó ligeramente hacia adelante. Explicó con calma que unas semanas antes, un viejo socio de negocios lo había llamado por error, pensando que todavía estaba involucrado. El socio lo felicitó por el nuevo propietario, un hombre llamado Ricardo Vargas, que ahora estaba totalmente a cargo de la empresa. Mantuve la expresión de asombro en mi rostro, preguntando en voz baja, ¿Ricardo Vargas? Nunca he oído ese nombre. Por dentro, todo se aceleraba, pero me mantuve en silencio, observando sus reacciones, esperando lo que vendría después. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces apareció la policía. ¿Alguna vez te han traicionado las personas más cercanas a ti, aquellas que pensabas que siempre te cubrirían las espaldas? Déjame tu historia en los comentarios. Leo cada una y realmente quiero saber de dónde eres y por lo que has pasado. Y si quieres saber qué pasa después, no olvides darle like al vídeo y activar las notificaciones para no perderte el resto. Nos vemos en la segunda parte. Toda la familia seguía congelada por el shock de la pregunta del abuelo. Mi abuelo Arturo metió la mano en su maletín y sacó una gruesa carpeta de documentos fiscales que el socio le había enviado por correo electrónico por error. Los deslizó sobre la mesa, señalando directamente la línea que mostraba a Ricardo Vargas como el actual propietario principal de la empresa de almacenamiento en frío y logística en Texas. Mi hermano menor, Mateo, se inclinó de inmediato, su rostro enrojeciendo mientras escaneaba los papeles rápidamente. Sacudió la cabeza e insistió en que debía ser algún tipo de confusión, tal vez otra empresa con un nombre similar en otra parte del estado. Su voz salió más aguda de lo habitual, casi forzadamente casual. Mamá Elena intervino justo después, colocando su mano suavemente en el brazo del abuelo. Sugirió que debía estar agotado por los cambios de horario y el largo vuelo de regreso, diciendo que los recuerdos podían volverse confusos después de tales viajes. Sonrió demasiado, tratando de desviar la conversación. Papá Carlos asintió junto a ella, cortando otra rebanada de pavó. Aunque ya nadie comía, estuvo de acuerdo en que esa noche era Navidad, un tiempo para la familia y la celebración, no para hablar de negocios que podían esperar hasta que todos estuvieran descansados. Me senté allí, dejando que la confusión se reflejara en mi rostro, como si todo esto fuera completamente nuevo para mí. Mi mente corría, pero mantuve mi tono suave y desconcertado cuando finalmente volví a hablar. Les conté cómo los últimos 4 años no habían sido más que una lucha después de graduarme de la universidad, sobreviviendo a duras penas en un apartamento pequeño y destartalado en las afueras de Houston, donde las paredes eran delgadas y el aire acondicionado apenas funcionaba en los brutales veranos de Texas. Hubo meses en los que los fideos instantáneos eran la comida principal, estirados con las verduras baratas que podía encontrar en la tienda de descuento.
una Navidad destaca en particular. Acababa de recibir mi paga de un trabajo temporal, pero después del alquiler y las facturas, todo lo que pude permitirme fue una pequeña caja de galletas de marca blanca de la tienda de $1, envuelta en periódico sobrante porque no tenía papel de regalo. Miré alrededor de la mesa y pregunté en voz baja por qué nadie me había mencionado esta empresa si realmente estaba a mi nombre. Mi voz se quebró lo suficiente como para vender el dolor y la sorpresa. El abuelo Arturo continuó desde allí, explicando más sobre la llamada equivocada. El socio había asumido que él todavía supervisaba las cosas y mencionó lo bien que Ricardo Vargas estaba expandiendo las instalaciones de almacenamiento y asegurando nuevos contratos para el transporte de productos congelados en todo el estado. Mateo se movió en su silla, murmurando algo sobre cómo los correos electrónicos y las llamadas podían cruzarse todo el tiempo en los negocios. Camila permaneció inusualmente silenciosa a su lado, concentrada en mover la comida en su plato. Mamá no dejaba de mirar a papá, quien se aclaró la garganta y sugirió que todos comiéramos un poco de postre para aligerar el ambiente. Presioné un poco más, preguntándole al abuelo si el socio había dicho algo más específico sobre el cambio de propiedad. Él relató la conversación con más detalle. El socio describió las recientes mejoras en las unidades de refrigeración y las nuevas rutas de camiones que estaban aumentando significativamente las ganancias. Cada palabra parecía hacer el aire más pesado, las luces festivas del árbol de repente se sentían burlonas contra la creciente tensión. Papá intentó cambiar de tema de nuevo, hablando de lo bien que olía el pastel, pero sus palabras cayeron en saco roto. Mateo evitaba el contacto visual, mirando los documentos como si pudieran desaparecer si lo deseaba con suficiente fuerza. La mano de mamá tembló ligeramente mientras servía más agua en vasos de los que nadie bebía. Me recliné, cruzando los brazos para ocultar lo firmes que los mantenía a propósito. Las negaciones se acumulaban, excusas vagas superponiéndose sin ninguna explicación real. El abuelo no presionó demasiado todavía, simplemente dejó los papeles allí como evidencia que nadie podía descartar por completo. La habitación permaneció tensa, todos esperando que alguien más rompiera el incómodo punto muerto. Los tenedores raspaban los platos de vez en cuando, pero nadie comía de verdad. Podía sentir cómo se revolvían internamente buscando mejores formas de desviar su incomodidad, que crecía con cada segundo de silencio que pasaba. El abuelo todavía se negaba a dejar el tema. Papá soltó un largo suspiro, del tipo que usaba cuando intentaba sonar razonable durante las discusiones. Colocó con cuidado el cuchillo de trinchar junto a su plato, el metal resonando suavemente contra la porcelana. Luego miró a todos, su expresión una mezcla de preocupación y paciencia. Comenzó recordando cómo 4 años antes, justo después de que me graduara, el abuelo había puesto generosamente toda la empresa de almacenamiento en frío y logística, una operación establecida con almacenes fuera de Dallas y contratos en todo Texas, a mi nombre como un regalo para mi futuro. Pero en ese momento, dijo, yo solo tenía 22 años, recién salida de la escuela sin experiencia real en negocios. Dirigir algo de ese tamaño podría haberme abrumado, llevando a errores costosos o incluso a la pérdida de todo el activo. La familia, explicó, simplemente había acordado intervenir y manejar las operaciones diarias, protegiéndome temporalmente de los riesgos hasta que estuviera mejor preparada. Mamá continuó sin problemas, su voz cálida pero firme. Describió su temor de que socios sin escrúpulos pudieran explotar mi inexperiencia o que malas decisiones pudieran llevar a la empresa a problemas financieros, potencialmente a la quiebra. Todo lo que querían, insistió, era salvaguardar la considerada inversión del abuelo para mi beneficio a largo plazo. Mateo asintió enérgicamente desde el otro lado de la mesa, respaldándolos. Lo llamó una decisión familiar colectiva, puramente protectora. Nadie quería verme luchar con una responsabilidad tan pesada tan temprano en la vida. Camila se sentó en silencio a su lado, con el tenedor inerte, la mirada baja para evitar la creciente tensión. Permití que el dolor aflorara en mi rostro, frunciendo el ceño como si procesara la traición por primera vez. Inclinándome hacia adelante, pregunté con una voz cargada de emoción que implicaba realmente esa gestión temporal. ¿Habían tomado decisiones sin mi consentimiento? ¿Por qué excluirme por completo si la intención era protegerme? Papá me aseguró que solo implicaba una supervisión de rutina, mantener contratos, pagar a proveedores, mantener las ganancias reinvertidas. Nada permanente, subrayó, y el control se te transferiría cuando te sintieras preparada para asumirlo.
Mamá repitió que evitaron involucrarme para evitar un estrés adicional durante mi ajuste a la independencia. Mateo agregó, vigilamos el rendimiento de cerca, asegurando un crecimiento constante sin complicaciones innecesarias. El abuelo interrumpió con calma, negando con la cabeza. Señaló los documentos de nuevo, destacando que los registros indicaban un cambio de propiedad completo, no una tutela provisional o un acuerdo de fideicomiso. La frente de papá se arrugó. Sugirió posibles actualizaciones administrativas con fines fiscales que no alteraban el control familiar subyacente. Mamá estuvo de acuerdo, mencionando cómo las estructuras de LLC a veces requerían ajustes formales por razones de responsabilidad. Cuestioné en voz baja cómo esos ajustes terminaron con Ricardo Vargas listado como propietario principal si todo permanecía en manos de la familia. Mi tono llevaba una confusión dolida, mis ojos brillando para aumentar el efecto. Mateo lo descartó como un probable error administrativo de los registros estatales, común en los registros de Texas cuando hay varios miembros. Camila finalmente se movió pero permaneció en silencio, retorciendo su servilleta. Mamá desvió el tema nuevamente, enfatizando su vigilancia continua sobre las operaciones y prometiendo total transparencia pronto. Papá asintió, proponiendo una discusión después de las fiestas, cuando las emociones estuvieran más calmadas. El abuelo respondió en voz baja que los registros oficiales mostraban una transferencia directa, no una membresía compartida o un apoderado. El sudor brillaba en la sien de papá. La sonrisa tranquilizadora de mamá vaciló. Mateo se frotó el cuello incómodamente. Las excusas se superponían, tecnicismos, malentendidos, medidas de protección, todo evitando una admisión directa de la venta. Observé cada tic, cada mirada desviada, la forma en que las voces se elevaban ligeramente en defensa. La atmósfera festiva se evaporó por completo, reemplazada por una cortesía forzada que enmascaraba una inquietud más profunda. Los platos permanecieron en gran parte intactos. La conversación giraba defensivamente, las justificaciones se volvían más delgadas pero más insistentes. Nadie cedía terreno, aferrándose a vagas garantías de intención temporal y futura entrega. Las luces del árbol seguían parpadeando, proyectando sombras de colores sobre los rostros preocupados. La tensión aumentaba constantemente. Las negaciones se mantenían firmes, pero se deshilachaban en los bordes bajo el persistente escrutinio. El abuelo acababa de terminar de señalar la transferencia de propiedad. Fijó su mirada en Mateo, la pregunta suspendida pesadamente. El abuelo preguntó directamente si mi hermano recordaba haber firmado algún papeleo relacionado con la empresa durante los últimos años. Mateo parpadeó varias veces, dejando su vaso con más fuerza de la necesaria. Admitió haber puesto su nombre en un par de papeles de poder notarial limitado cuando mamá y papá se lo pidieron, insistiendo en que eran autorizaciones menores necesarias para decisiones cotidianas mientras yo me establecía. El abuelo permaneció en silencio por un momento, luego tomó su teléfono. Hizo una breve llamada, instruyendo a alguien que entrara de inmediato. La puerta se abrió poco después. El señor Herrera entró con confianza, maletín en mano. El abogado de confianza del abuelo lo colocó firmemente sobre la mesa, abriendo los pestillos para revelar carpetas organizadas. Comenzó con el documento principal en cuestión, un antiguo formulario de autorización que llevaba lo que parecía ser mi firma. El señor Herrera destacó primero la fecha, señalando que coincidía sospechosamente con un momento en que los registros de viaje me ubicaban a horas de distancia en Austin para entrevistas. Siguieron imágenes ampliadas. Los bucles y ángulos diferían sutilmente de los ejemplos verificados. La presión era más ligera en ciertos trazos, la inclinación inconsistente en otros, suficiente variación para cuestionar la autenticidad sin declarar una discrepancia total. Luego vino el análisis forense de la impresora. Puntos amarillos invisibles incrustados por la mayoría de las máquinas de oficina revelaron que el documento salió de un dispositivo meses después de lo afirmado, socavando la línea de tiempo de ejecución registrada. Papá sugirió que las copias de reemplazo a menudo llevaban nuevas fechas de impresión para fines de archivo en los registros de Texas. Mamá apoyó eso, mencionando lo comunes que eran las reemisiones después de las presentaciones iniciales. Mateo señaló al servicio de notaría, argumentando que el personal reimprimía con frecuencia originales perdidos y aplicaba fechas incorrectas durante los periodos de mucho trabajo. Camila finalmente contribuyó,
proponiendo una simple supervisión administrativa. Los retrasos en las agencias estatales llevaban a correcciones de rutina que alteraban los metadatos sin intención. Mantuve el desconcierto grabado en mis facciones, preguntando inocentemente qué implicaban esos detalles técnicos para el control real de los almacenes y contratos. Mis preguntas provocaron aclaraciones extendidas, exponiendo más lagunas. El abuelo intervino ocasionalmente, presionando por detalles sobre el alcance de la autorización. El señor Herrera describió los estatutos de Texas que limitan los poderes a los propósitos declarados, señalando que el exceso de alcance podría invitar a un escrutinio. Las respuestas se superpusieron defensivamente. Papá enfatizó que la intención siempre fue protectora. Mamá subrayó que se buscaba evitar una carga en mi carrera temprana. Mateo reiteró que los formularios solo permitían la continuidad operativa, nada que transfiriera derechos permanentes. Camila asintió, agregando que tales arreglos protegían los activos familiares en general. Pregunté suavemente por qué eran necesarios los poderes si la supervisión era temporal. La pregunta provocó justificaciones apresuradas sobre la eficiencia durante las fases de crecimiento. El señor Herrera mostró comparaciones lado a lado con las tarjetas de firma bancaria de mis cuentas. Las discrepancias persistían, variación en la inclinación base, rupturas en las conexiones poco comunes en mi escritura genuina. No surgió una conclusión definitiva de falsificación, solo una acumulación de señales de alerta que exigían una resolución. El abogado subrayó que una revisión de expertos adicional podría aclarar la intención. Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. Papá se aflojó un poco el cuello de la camisa. Mamá bebía agua repetidamente. Mateo tamborileaba los dedos en silencio. Camila recomendó obtener los registros del notario para verificación. Mateo se aferró a eso, afirmando que resolvería todo rápidamente. Expresé una silenciosa preocupación sobre por qué tales pasos se sentían necesarios ahora, mi voz teñida de aparente dolor. Las reacciones se intensificaron, las garantías fluyeron más rápido, menos coordinadas. El abuelo observaba con calma, permitiendo que las dudas se asentaran. La evidencia flotaba a nivel de sospecha, plantando semillas sin una acusación completa. Las decoraciones navideñas contrastaban fuertemente con la creciente inquietud. Las defensas se mantenían, pero las grietas se ensanchaban bajo el examen. La habitación se volvió más silenciosa, todos procesando las implicaciones de las irregularidades señaladas. El señor Herrera pasó sin problemas al siguiente conjunto de materiales. Desplegó una serie de impresiones ampliadas, cada una mostrando un correo electrónico anónimo enviado a reclutadores de empresas donde yo había solicitado puestos de nivel de entrada en logística o gestión recién salida de la universidad. Los mensajes variaban ligeramente en su redacción, pero seguían un patrón que sugería que yo demostraba una pobre ética de trabajo, a menudo abandonaba responsabilidades a mitad de proyecto o creaba dramas innecesarios en entornos de equipo que me hacían inadecuada para entornos profesionales. El abogado señaló los encabezados que revelaban que los dominios de los remitentes se enrutaban a través de cuentas temporales. Sin embargo, los registros del servidor rastreaban consistentemente el inicio hasta la IP residencial registrada en esta misma dirección. Mateo reaccionó al instante, girándose en su asiento para encarar directamente a su madre. Su tono llevaba una aguda frustración mientras preguntaba por qué ella había insistido en que él redactara esas notas, enmarcándolas como una intervención necesaria para desalentar puestos demasiado exigentes o ubicados demasiado lejos. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante, con la voz más aguda de lo habitual, recordándole a Mateo que él le había pedido específicamente que revisara el correo saliente de la empresa y se había topado con borradores guardados en su carpeta personal. Mantuvo que su descubrimiento fue accidental, negándose a aceptar la responsabilidad compartida por un desprecio que nunca aprobó. Papá extendió ambas palmas en un gesto apaciguador, intentando bajar el volumen. Recordó a todos que la motivación original se centraba en dirigir mi carrera temprana hacia oportunidades locales estables donde la familia pudiera ofrecer orientación si surgían desafíos. La compostura de mamá se resquebrajó aún más. La humedad se acumuló en sus ojos mientras explicaba la constante preocupación por la distancia. Esas comunicaciones solo tenían la intención de eliminar opciones que pudieran dejarme varada en ciudades desconocidas sin una red de apoyo. Mateo respondió rápidamente, argumentando que la ansiedad de ella se tradujo en acciones que él se sintió presionado a tomar, incluso cuando se sentía incómodo.
Afirmó haber tenido reticencias en todo momento, pero cedió ante la persistente preocupación de sus padres. Camila desafió esa narrativa, recordando conversaciones en las que Mateo expresó confianza en que el enfoque finalmente beneficiaría a todos al mantenerme más cerca a largo plazo. Permanecí inmóvil, absorbiendo cada matiz, la forma en que las voces se superponían en defensa, los gestos cada vez más animados, los rostros enrojecidos por una mezcla de defensiva y arrepentimiento. Preguntas ocasionales de mi parte, formuladas como preguntas confusas sobre solicitudes rechazadas en particular, obtuvieron recuerdos más detallados, ampliando la coordinación expuesta. Los intentos de moderación de papá se debilitaron. Sus llamados a comprender el contexto de la intención protectora cayeron en saco roto contra las crecientes acusaciones. Mamá se secaba las lágrimas, que ahora fluían libremente, repitiendo variaciones de querer proximidad y seguridad para su hija por encima de todo. Mateo desestimó esas repeticiones como excusas que enmascaraban un control excesivo. Desplazó la culpa hacia la iniciativa de sus padres mientras minimizaba su papel en la ejecución. Camila se distanció aún más, enfatizando su sorpresa al enterarse del alcance total a través de descubrimientos posteriores. Expresó su decepción con Mateo por no haberlo revelado antes. El abuelo observaba impasible. El señor Herrera organizó las marcas de tiempo cronológicamente, ilustrando la consistencia del patrón en múltiples ciclos de contratación. Las respuestas se fragmentaron. Mateo admitió la redacción pero minimizó la influencia. Mamá reconoció su aporte pero lo reformuló como una sugerencia amable. Camila destacó casos en los que los mensajes coincidían con periodos en los que ella no gestionaba la correspondencia de forma independiente. Las recriminaciones internas dominaron la discusión. Cada participante protegía su responsabilidad personal mientras destacaba la mayor implicación de los demás. Intervine mínimamente, con preguntas que extraían detalles adicionales de la línea de tiempo sin revelar mi conocimiento previo. La presentación metódica del abogado amplificó las divisiones de forma natural. Las entradas de registro se correlacionaban precisamente con la actividad en línea del hogar durante las horas típicas de la noche. Mateo admitió haber redactado bajo guía. Mamá insistió en que su preocupación fue malinterpretada. Camila subrayó su conocimiento limitado. Papá apeló repetidamente a la perspectiva sobre las difíciles circunstancias que impulsaron las decisiones, aunque su convicción se desvanecía. Señalé en voz baja cómo ciertos rechazos coincidían con hitos clave en mi carrera. Las respuestas llegaron como justificaciones apresuradas, enredándose aún más. La tensión se hizo más fuerte. Las alianzas se tensaron visiblemente bajo el peso de la exposición mutua. El abuelo permaneció como observador. Las pruebas descansaban, expuestas como un testimonio silencioso de la interferencia orquestada. Las voces finalmente se apagaron, el agotamiento superando a la defensiva. Un resentimiento no resuelto persistía pesadamente. Ninguna admisión tocó la venta en sí. El enfoque se mantuvo bloqueado en el sabotaje de mi carrera. La brecha se profundizó palpable. Fracturas permanentes bajo los intentos superficiales de reconciliación. El abuelo levantó la mano, con la palma hacia afuera, exigiendo silencio en medio de la creciente discusión. Las disputas cesaron abruptamente, todas las cabezas girando hacia él. Sus ojos tenían una determinación gélida que rara vez había visto, incluso durante las duras negociaciones comerciales que solía describir de sus días más jóvenes. Respiró lentamente antes de hablar, su voz firme y carente de calidez. Reveló que varios meses antes, después de que surgieran las sospechas iniciales por informes irregulares, había consultado a profesionales y actualizado su último testamento. El nuevo documento revocaba todas las disposiciones anteriores que beneficiaban a papá, mamá, Mateo o Camila, redirigiendo la totalidad de sus activos restantes, incluidas propiedades, inversiones y fideicomisos, exclusivamente a mí como única heredera. El señor Herrera lo confirmó en voz baja, deslizando la copia certificada para su visualización. Los sellos notariales y las firmas de los testigos brillaban bajo la luz del comedor. El abogado luego pasó sin problemas a la evidencia final. Mostró comparaciones forenses ampliadas de la firma del contrato que transfería la empresa de almacenamiento en frío y logística a Ricardo Vargas. Superposiciones lado a lado destacaron idiosincrasias idénticas, una curva específica en ciertas letras,
puntos consistentes de levantamiento del bolígrafo y patrones de distribución de presión que coincidían con las muestras autenticadas de Mateo con un 99% de certeza. Los registros financieros siguieron de inmediato. Extractos detallados rastrearon transferencias bancarias sustanciales del comprador a una cuenta conjunta de larga data controlada por mis padres, categorizadas explícitamente como pago por la venta de un activo comercial. La resistencia de Mateo se derrumbó visiblemente. Sus hombros se hundieron y finalmente confesó todo el plan. Orquestaron la venta directa para generar capital urgente y salvar de una ejecución hipotecaria inminente la empresa de construcción en apuros de papá, que enfrentaba embargos de proveedores y demandas bancarias paralizantes. La participación de Camila surgió en su explicación. Ella había aprovechado sus conexiones en la industria para identificar a Ricardo Vargas como un comprador discreto capaz de cerrar rápidamente sin una diligencia debida extensa. Mamá emitió un sonido ahogado, presionando los dedos contra sus labios. Papá agarró el borde de la mesa, sus nudillos blanqueándose aún más. Las lágrimas de Camila comenzaron a fluir libremente, protestando entre sollozos que su papel se limitó a la presentación, nunca extendiéndose a la preparación de documentos. El abuelo respondió sin levantar la voz, enfatizando que el engaño coordinado se había extendido por años, interfiriendo con mi independencia mientras explotaban el regalo destinado únicamente a mi seguridad. El señor Herrera describió con calma los estatutos aplicables de Texas. La falsificación de instrumentos que afectan los derechos de propiedad conllevaba penas graves, agravadas por posibles cargos de fraude cuando la tergiversación inducía la transferencia. Un golpe deliberado resonó en la entrada. El abuelo asintió. Adelante. Dos oficiales uniformados entraron, con las placas visibles, su comportamiento profesional pero firme. Explicaron que su llegada se debía a una denuncia previa de presunto fraude documental, respaldada por hallazgos preliminares de expertos. Uno comenzó a fotografiar las pruebas con consentimiento, mientras que el otro entregó formalmente las citaciones. Los papeles se extendieron primero a Mateo, luego a papá, avisos oficiales que requerían su asistencia inmediata para una entrevista de investigación sobre la presunta falsificación de firmas y la disposición no autorizada de activos. Camila se deshizo en un llanto abierto, aferrándose a la manga de Mateo mientras suplicaba a los oficiales que los malentendidos podían resolverse en privado entre parientes. Las piernas de mamá cedieron ligeramente. Se hundió más en su asiento, con el rostro enterrado en las manos mientras escapaban sollozos silenciosos. Papá aceptó la notificación mecánicamente, con los ojos fijos hacia abajo. Mateo miraba la citación, susurrando sin comprender disculpas fragmentadas sobre cómo la desesperación lo llevó a tomar malas decisiones. Esperé hasta que los oficiales completaron el protocolo antes de hablar. Mi voz surgió, uniforme, despojada de la pretensión anterior. Dije claramente que habían priorizado preservar su estilo de vida sobre mi futuro confiado, eligiendo liquidar lo que nunca fue suyo para gastar. Las consecuencias ahora seguían inevitablemente, sin intervención ni clemencia de mi parte. Los oficiales aconsejaron que contrataran un abogado de inmediato, señalando que los procedimientos avanzarían por los canales adecuados. Se marcharon cortésmente, dejando copias e información de contacto. Un pesado silencio descendió de nuevo. La música navideña de un altavoz distante se sentía absurdamente fuera de lugar. Mamá extendió una mano temblorosa sobre la mesa, murmurando apelaciones rotas para el diálogo, para la sanación familiar a pesar de los errores. Papá hizo eco débilmente, refiriéndose a las presiones que nublaron su juicio durante la crisis financiera. Camila seguía llorando, cuestionando cómo la protección se transformó en este daño irreversible. Mateo permaneció mudo, con la cabeza inclinada en aparente derrota. El abuelo recogió las páginas esparcidas metódicamente. El señor Herrera guardó los materiales, ofreciendo comentarios finales mesurados. Reiteré que la decisión había recaído enteramente en ellos, años atrás. La misericordia requería un remordimiento lo suficientemente genuino como para deshacer un daño que aquí era imposible de reparar. No se cruzaron más palabras. La velada se disolvió en un fracturado después, con lazos rotos más allá de toda reparación. Los oficiales salieron a la fría noche de Texas, los papeles de la citación quedaron atrás como avisos finales. Pasó un año completo en una rutina de procedimientos legales que pusieron a prueba cada gramo de la resolución que había acumulado.
La demanda civil se prolongó a través de declaraciones, fases de descubrimiento y múltiples comparecencias en el centro de Houston, donde pasé horas bajo luces fluorescentes respondiendo preguntas sobre líneas de tiempo que ya conocía de memoria. Las noches se convirtieron en revisiones ansiosas de declaraciones juradas e informes de expertos. El sueño se fracturaba por la preocupación de si la evidencia forense se mantendría frente a defensas que alegaban buena fe o errores administrativos. El equipo legal de Ricardo Vargas argumentó con éxito que él había comprado creyendo razonablemente en un título válido, lo que redujo la cantidad recuperable a una restitución parcial en lugar del valor total de la empresa. Finalmente, se llegó a un acuerdo, suficiente para proporcionar una base, pero muy lejos de restaurar todo lo perdido en oportunidades y crecimiento durante esos años robados. La orden del juez impuso el pago a través de cuotas estructuradas, monitoreadas de cerca para evitar la evasión. El mundo de mi antigua familia se desmoronó progresivamente. El negocio de construcción de papá se hundió bajo el peso combinado de las deudas existentes y los nuevos honorarios legales, forzando una liquidación bajo el capítulo 7 que aniquiló equipos, contratos y una reputación construida durante décadas. Mamá y papá vendieron la casa familiar en los suburbios, un lugar lleno de recuerdos de la infancia ahora contaminados, para cubrir las crecientes obligaciones, mudándose a un modesto apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad, donde las decoraciones navideñas ya no aparecían. Mateo enfrentó consecuencias separadas de la investigación por fraude. Los términos de la libertad condicional y las órdenes de restitución tensaron aún más sus finanzas. Camila solicitó el divorcio a mitad del proceso, citando diferencias irreconciliables arraigadas en las secuelas. Se mudó de regreso a su ciudad natal, buscando distancia del escándalo que afectó su red profesional. Redirigí cada dólar del acuerdo a lanzar una empresa de logística más pequeña, enfocada en unidades de almacenamiento en frío para productores locales, mercados de agricultores, pequeños distribuidores de alimentos, restaurantes que necesitaban espacio flexible de desbordamiento en el área metropolitana de Houston. Los primeros meses fueron brutales. Conseguir los clientes iniciales requirió llamadas en frío, stands en ferias comerciales y tarifas con descuento para generar confianza. El capital era escaso, cubriendo alquileres de almacenes, compras de remolques refrigerados y retrasos en la nómina que pusieron a prueba la lealtad de los pocos empleados que contraté. El flujo de caja se estabilizó gradualmente a través de la creación de redes persistentes en eventos de la industria y la prestación de un servicio confiable. Surgieron contratos recurrentes de socios satisfechos que recomendaban a otros, y la rotación de inventario mejoró mes a mes. Mi abuelo Arturo se mudó a un cómodo apartamento cercano, ofreciendo consejos informales extraídos de su larga carrera, negociaciones con proveedores, optimización de rutas, evaluación de riesgos, que resultaron invaluables sin ser intrusivos. Se unió a visitas ocasionales a las instalaciones, con un orgullo evidente a medida que las operaciones se expandían de una instalación a 3 ubicaciones satélite que servían a los condados circundantes. El contacto con mis padres y mi hermano cesó por completo. Los números bloqueados impidieron el contacto directo, aunque mensajes ocasionales de mamá llegaban a través de conocidos mutuos, breves disculpas expresando arrepentimiento y esperanzas de una eventual reconciliación. Los borraba sin leer, reconociendo patrones de manipulación bajo el remordimiento superficial. La curación requería límites, no reabrir heridas. Los hitos profesionales se acumularon en silencio. El primer trimestre rentable. Bonos de retención de empleados. Reseñas positivas de clientes que valoraban un servicio personalizado ausente en competidores más grandes. La rutina personal se asentó en un ritmo, revisiones tempranas en el almacén, papeleo por la noche, tiempo libre los fines de semana leyendo revistas de la industria o caminando por senderos locales para aclarar mis pensamientos. La presencia del abuelo proporcionaba una compañía constante, comidas compartidas discutiendo tendencias del mercado, noches tranquilas viendo partidos. Su aliento reforzaba las decisiones tomadas. La independencia financiera se volvió tangible, las cuentas reflejaban un progreso ganado con esfuerzo en lugar de dependencia o engaño. La sombra de la traición persistía en momentos de duda, pero el impulso hacia adelante la eclipsaba cada vez más. Las licencias comerciales se renovaron sin problemas. Las pólizas de seguro se actualizaron. Pequeñas reuniones de equipo celebraban logros como la adición de nuevos vehículos. Los lazos comunitarios se fortalecieron a través de la participación en la Cámara de Comercio y el patrocinio de eventos locales que apoyaban la agricultura de Texas. La salud del abuelo se mantuvo robusta.
sus conocimientos agudizaban las estrategias en medio de los fluctuantes costos del combustible y los cambios en la cadena de suministro. El aislamiento de los parientes de sangre evolucionó hacia una soledad elegida, una paz derivada de la autosuficiencia. Los recuerdos de esa noche de Navidad surgían rara vez, sirviendo como un recordatorio en lugar de un arrepentimiento. El crecimiento continuó de forma incremental. Unidades refrigeradas adicionales, una lista de conductores ampliada, una base de clientes diversificada que reducía los riesgos de un solo punto. La estabilidad se sentía ganada, con cimientos sólidos contra futuras incertidumbres. El abuelo a menudo comentaba sobre la resiliencia demostrada, con una satisfacción evidente al observar la empresa prosperar bajo mi dirección. La vida se remodeló en torno a la autenticidad, libre de la toxicidad heredada. Desde la pequeña oficina de mi nueva empresa de logística en Texas, comencé a publicar mi historia de forma anónima en un foro en línea dedicado a personas que habían sido explotadas financieramente por sus familiares. El hilo ganó tracción silenciosamente al principio, con las vistas aumentando y algunas respuestas comprensivas llegando de extraños que lidiaban con disputas de herencia similares o fraude entre hermanos. Una noche, después de cerrar el almacén, noté un mensaje privado de una joven de 20 años que vivía en Oklahoma. Describió cómo su hermano mayor había transferido silenciosamente las tierras de cultivo familiares que su difunta abuela le había dejado a su nombre usando documentos falsificados mientras ella estaba fuera en la escuela de enfermería. Intercambiamos varios mensajes durante las siguientes semanas. Compartí recursos que había recopilado durante mi propio caso, nombres de organizaciones de ayuda legal gratuita en su estado, plantillas para presentar quejas ante el secretario del condado, consejos sobre cómo recopilar registros bancarios sin alertar al perpetrador. Me mantuvo actualizada en cada paso, la consulta inicial, la presentación de la demanda civil por transferencia fraudulenta, la asistencia a sesiones de mediación que no llegaron a ninguna parte. Me quedaba despierta hasta tarde respondiendo, ofreciendo aliento cuando las declaraciones sacudían su confianza. El caso concluyó a su favor después de meses de idas y venidas. El juez ordenó la restauración del título y daños compensatorios. Me envió una carta escrita a mano en papel sencillo, páginas llenas de gratitud por la guía que convirtió un miedo abrumador en pasos procesables. Poco a poco, siguieron contactos similares. Un hombre de Colorado me contactó sobre sus padres que desviaban distribuciones de un fideicomiso destinadas a su educación. Una hermana en Florida describió a una tía que liquidaba cuentas de inversión compartidas sin consentimiento. Dediqué horas del fin de semana a consultas virtuales, revisando documentos que subían de forma segura, sugiriendo preguntas para sus abogados, explicando precedentes específicos de Texas que a veces influían en casos multiestatales. Nunca se intercambiaron honorarios. La satisfacción provenía de ver cómo los patrones que reconocía cambiaban hacia una resolución. Víctimas confundidas que ganaban claridad, tomando el control en lugar de permanecer paralizadas. El abuelo Arturo se convirtió en un visitante habitual de la oficina. Llegaba a media mañana con café de la cafetería local, instalándose en la silla extra mientras yo manejaba facturas o planificaba rutas. Las conversaciones a menudo derivaban en reflexiones sobre la justicia. Reconoció que el camino resultó ser mucho más difícil de lo que sugería la ira justiciera inicial, papeleo interminable, audiencias retrasadas, recuperaciones parciales en lugar de una restauración completa. Sin embargo, enfatizó el crecimiento que observó en mi manejo de los contratiempos, con decisiones basadas en la experiencia en lugar de la reacción. El orgullo afloraba en su tono al hablar de la expansión de clientes o los hitos de los empleados. La Navidad evolucionó por completo en su significado. Las decoraciones aparecían con moderación, un pequeño árbol en el escritorio de la recepción, luces a lo largo de la entrada del almacén para el agradecimiento del personal. La fecha ya no evocaba reuniones forzadas o agendas ocultas, sirviendo en cambio como un recordatorio anual para priorizar la autopreservación. Veía a la familia a través de una lente más clara. Ahora, la conexión se ganaba a través del respeto constante, no se asumía por linaje. El perdón seguía siendo posible, pero solo hacia un cambio demostrado, no hacia un daño repetido. El dolor de la traición se atenuó con el tiempo, reemplazado por un propósito derivado de ayudar a otros a navegar una oscuridad similar. Cada historia de éxito reforzaba la decisión de cortar los lazos tóxicos, permitiendo espacio para relaciones más saludables construidas sobre la confianza mutua. El abuelo señalaba con frecuencia cómo la dura prueba forjó una resiliencia inimaginable antes.
Una tranquila satisfacción acompañaba ver el negocio prosperar sobre la integridad, libre de las sombras del pasado. La lección se asentó. El parentesco profundo no otorga un derecho automático a la lealtad. La protección comienza internamente. Los límites son esenciales contra aquellos que han demostrado no estar dispuestos a honrarlos. Cortar el contacto no fue crueldad, permitió la supervivencia, el crecimiento y, finalmente, una contribución más allá del dolor personal. La vida continuó hacia adelante, basada en elecciones que se alineaban con valores ganados con esfuerzo. La paz llegó no de la reconciliación, sino de la aceptación de la realidad y el compromiso con estándares diferentes. Ayudar a otros surgió como una redención silenciosa, transformando heridas privadas en una fuerza compartida. La presencia del abuelo anclaba la rutina diaria. Su sabiduría complementaba las demandas operativas. La empresa se expandió de manera constante, unidades refrigeradas adicionales, un radio de entrega más amplio que cubría los corredores del centro de Texas. La participación comunitaria creció de forma natural, patrocinando campañas de bancos de alimentos locales, asociándose con pequeñas granjas para necesidades confiables de la cadena de frío. La realización personal surgió de la independencia lograda y del propósito descubierto al apoyar a personas vulnerables que enfrentaban engaños familiares. La reflexión trajo claridad. La relación de sangre no garantiza nada. El carácter define el valor. El perdón negado a los traidores impenitentes protegía el bienestar futuro. Avanzar significaba abrazar la autosuficiencia, ofrecer ayuda selectivamente, vivir auténticamente. El viaje, aunque doloroso, produjo una madurez y una dirección imprevistas. El abuelo lo resumió mejor durante una pausa para el café: la justicia a veces llega incompleta, pero la evolución personal completa la victoria. Esa perspectiva lo guiaba todo ahora: las decisiones de negocios, los esfuerzos de divulgación, la perspectiva diaria. La Navidad marcaba la renovación, no la pérdida. Un día que reforzaba la vigilancia y la gratitud por los caminos elegidos. La verdad central permanecía privada, pero profunda: la familia se gana su lugar. La ausencia de toxicidad crea espacio para una conexión genuina. La vida, reconstruida en términos sólidos, avanzaba con una confianza tranquila.